En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 50. El libro de Primera de Samuel, capítulo 17 y el verso 50. Y aunque consideraremos muchos versículos de este capítulo, pero para basar la meditación vamos a leer este versículo. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la unción del Espíritu Santo. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén. Yo cuando tuve 14 años de edad y di mi paso de fe, yo era un estudiante, estaba cruzando el tercero de primaria. Y en el curso donde yo estaba había un chico que era muy conflictivo y que le pegaba a todos. Hablo de puños, ¿no? Le pegaba a todos. Se metía con todo el mundo y todo el mundo lo tenía atemorizado. Lo digo como una anécdota, todos son adultos, ¿eh? O sea que... y nunca se había metido conmigo. Y sucede que yo recién estaba en los caminos del Señor, iba a la iglesia, lloraba y esto. Y una vez se metió conmigo y yo... dije, Señor, y yo había leído esta parte, digo, Señor, como tú venciste, David venció al gigante, yo voy a vencer a este. Y en mi imprudencia, hermanos, lloraba y decía, tengo que vencerlo y tengo que pelear con él. Era un niño espiritual y aparte un adolescente. Y se lo juro que una vez pasó él y me empujó, entrando en clase, y me dijo unas palabras muy gordas. Y dije, este es el momento. Yo dije, en el nombre de Jesús, y le até, y cayó en el suelo. Y cayó en el suelo. Yo sé que hice mal, era un adolescente, era un niño, yo hice muy mal, pero a partir de ahí aquel hombre nunca jamás se metió conmigo ni con nadie, ¿eh? Aquel quedó y todo el mundo me dejó como que, oh, Ramos, eres un héroe. Pero bueno. Esto no es lo que vamos a tratar el día de hoy. Lo digo como anécdota porque siempre me recuerdo que leo esta parte de ese momento y me avergüenzo mucho, pero bueno. Y el verso que hemos leído dice la palabra del Señor. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. En este momento el pueblo de Israel estaba pasando una circunstancia muy complicada. Y este verso expresa, resumiendo todo el capítulo, diciendo que Dios dio una victoria al pueblo de Israel por mano de David. Recapitulando la historia un poco más atrás, estaba pasando el pueblo de Israel una prueba terrible. Israel era un pueblo que estaba acostumbrado siempre, se había sometido a batallas, a luchas, unas que Dios las enviaba a pelear para conquistar, y otras que también Dios les sometía y muchas veces caían por manos de Dios para enseñarles sometimiento y sujeción y dependencia de aquel que era su Dios. Pero en esta lucha que se encontró en este momento Israel, el pueblo de Israel sometido, era diferente. Era contra los filisteos que estaban en un monte, dice la palabra, en Soco, que es Judá, detrás de un monte, y los israelitas en otro monte, en Ela, y en medio de los dos montes dice que había un valle. Y sucede que en medio, perdón que estoy acostipado, yo no acostipado de días, si no se me quite, sucede que de en medio de los filisteos sale un paladín, un hombre de guerra, bien armado, dice las escrituras, con un yelmo, con una cota de malla, con una espada, y no solamente eso, que era un varón de guerra bien armado, sino que era gigante. Y dice las escrituras que este hombre salió a atemorizar por 40 días. Mañana y tarde atemorizaba con sus palabras, desafiando al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. Y no había quien se enfrente a él, y no había quien le pare frente a este paladín. Sabemos que en estas circunstancias estaba todavía en sus funciones el rey Saúl, pero que ante el corazón de Dios, por su obstinación, por seguir sus pensamientos,
por su obstinación, por seguir los designios de su corazón, ya había caído ante Dios, ya había sido desechado. Dice la palabra, Dios había desechado a Saúl como rey. Dios había quitado el espíritu, la unción de Saúl para que ejerza como rey, aunque como Dios es un Dios perfecto y Dios de orden, llegaría el momento en que Dios físicamente lo retire, pero aún él estaba en sus funciones. Y Dios también ya había tomado para sí un hombre, conforme a su corazón, dicen las Escrituras, y todos lo sabemos en una historia, que es David. Hermanos, el Dios que usted y yo tenemos, el Dios de ese pueblo de Israel, que fue prometido a Abraham, que le dijo, de ti saldrán muchos que serán como la arena del mar. Ese es el pueblo de Israel, el pueblo físico. Pero también habló de un pueblo, un Israel espiritual, y también como las estrellas de los cielos. Ahí estamos tú y yo, el Israel espiritual. Y todo lo que pasaba sobre Israel, el pueblo de Israel, bueno o difícil, amargo o dulce. A mí no me gusta aplicar la palabra malo, porque a los que le pasan a los hijos de Dios nada es malo. Es complicado, difícil, pero malo no es, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, dice su palabra. Todo lo que pasaba sobre el pueblo de Israel, difícil, bueno, amargo o dulce, todo estaba controlado por Dios. Y usted y la iglesia de Dios también, todo lo que pasa sobre nuestra vida está controlado por Dios. Él ha prometido que estamos en el hueco de su mano y de ahí nadie nos va a arrebatar. Bajo esa confianza debemos de andar. Pero Dios tiene propósitos que se cumplirán en el peregrinaje de esta vida y otros que son propósitos eternos que los miraremos cuando lleguemos al cielo. O sea que, en otras palabras, lo que acontece en su vida y en mi vida no es una casualidad. Que usted y yo estemos hoy aquí tampoco es una casualidad. El Dios nuestro es un Dios de causalidades. Es un Dios que crea causas. Es un Dios de propósitos perfectos. En este momento, esta batalla no era una casualidad, una batalla más. Era una causa creada por Dios, primero para glorificar su nombre. Porque usted tenga por seguro, y si no lo tiene, hoy tiene que tenerlo por seguro, que Dios, el Dios que nos ha tomado, el Dios de Israel, nuestro Dios, es un Dios que siempre se va a glorificar en todas las circunstancias. Todo lo que Él crea, primero es para glorificar su nombre, para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y luego, para encaminarnos a usted y a mí en ese propósito. Esto pasaba, esto era la batalla, el propósito era el glorificar su nombre una vez más sobre su pueblo, y el propósito de dar a conocer a David, de introducir a David, encaminarlo a David, que ahora lo miraremos, hacia el propósito, que era luego posesionarlo como rey, porque ante el corazón de Dios ya era, el rey de Israel ya era David. Por lo tanto, hermanos, si tú estás pasando circunstancias difíciles, y si hay un gigante que se ha levantado y no ha sido derribado, la palabra 40 días en la Biblia sale muchas veces. 40 días y 40 años Israel dio vuelta hasta entrar a la tierra prometida. 40 días estuvo Moisés arriba en el monte de Dios. 40 días estuvo Jesús en el desierto, llevado por el Espíritu Santo para ser tentado, dice la palabra, probado. 40 días estuvieron los espías, los 2 espías tomados para reconocer la buena tierra, la cual iban a tomar por heredad. El número 40 nos habla de un tiempo, porque en Dios está nuestro tiempo y las dispensaciones de todas las cosas las tiene Dios. Dios no nos prueba más allá de lo que usted y yo podamos resistir ni soportar. Hay un tiempo marcado por Dios, en la cual Él levantará y vencerá y derribará al gigante, pero hay pasos que seguir para derribar al gigante. Yo no sé cuál es el gigante que atemoriza tu vida.
Yo no sé cuál es el gigante que se levanta dentro de ti o está afuera, que amedranta tu vida. Mire, en el versículo 11 del verso 17, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron un gran miedo. Este filisteo se levantaba cada día, como dice la palabra, por 40 días, mañana y tarde, y desafiaba a Israel. Y Saúl y sus hombres y el pueblo y la tripulación de Israel se turbaron y experimentaron un alto nivel de miedo. Saúl no estaba en el espíritu. Saúl ya había perdido, ya había apartado su corazón de confiar en el Señor.